Soy Mercedes Andreotti, soy actriz, trabajadora del Teatro Pampeano. También soy abogada. Mi sustento me lo da la abogacía. Trabajo en la Oficina de Violencia Doméstica, formo parte de equipos interdisciplinarios que reciben, además de ser actriz, tengo esa actividad, ¿no? Pero bueno, sí, soy actriz, trabajadora del Teatro Pampeano. La actuación, a ver, mi mamá me llevó muy chica al teatro para niños, desde que era una niña cuando vivía en la ciudad de Buenos Aires. Y siempre me encantó el teatro como espectadora, consumidora de teatro infantil. Después fui creciendo y fui yendo al teatro de adulta y demás. Y siempre me encantaba siempre me pensaba como una cuestión de deseo, de sueño, pero en el plano de como alguna vida paralela que no iba a coexistir con la mía. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido actriz, ¿no? Pensando que eso no podía ir junto. Cuando hicimos un viaje con mi mamá y mis hermanos al exterior, fuimos a ver una obra de teatro musical a Broadway. Y ahí vimos Los Miserables de Víctor Hugo y no podía levantarme de la butaca y estaba terriblemente conmovida y decía, por favor, yo quiero hacer esto. No sabía cómo iba a llegar a hacer eso, ni cuándo, ni si lo iba a lograr hacer, pero yo no podía levantarme de la silla, de lo conmovida que estaba. Después, muchos años después, volví a vivir a La Pampa. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires y intenté hacer un taller de teatro en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Pampa, haciendo un taller que dirigía en ese momento Gustavo Rodríguez, en La Escalera. Y me encontré que no podía hacer el taller porque era mucha gente la que iba y no me sentía bien o que era el lugar adecuado y el momento justo. Dejé pasar unos años y el deseo continuaba. Y en el 2014 hubo una convocatoria para talleres de teatro que organizó o que era fomentada por el Ministerio de Bienestar Social. Y fue mi primer taller formal de teatro con Juliano Torino, y fueron 3 años de entrenamiento semanal que implicaba improvisación y también expresión corporal. Entonces ahí era el cuerpo que se movía sin hablar y otro día que era improvisación, ¿no? Y ahí empezaron mis primeros talleres rudimentarios de teatro. Después fui haciendo talleres intensivos con diferentes entrenadores que venían a la provincia, fui conociendo a otros entrenadores, fui conectándome. Bueno, era como que no, había como una cuestión de pasión ahí, que no podía dejar de hacer talleres. Y después de muchos años de entrenar, llegaron las obras de teatro, ¿no? Lo primero que hice fue un taller con los compañeros del taller de Juliano Torino, que fue la primera obra, fue una obra que tenía que ver con teatro ciego, así que experimentamos eso, que se llamó Conventillo La Chiclana. Después fue otra obra que se llamó Yo Tengo de Qué, que tenía que ver con la discriminación de diferentes personas, que algunas, por algún motivo, todas tenían algo que las hacía sentir menos frente a una sociedad discriminadora. Después vino L'Hostil habita en mí, con la dirección de Julio Gré. Después vino una muestra que derivó, eran microescenas de un taller que fue una muestra de fin de año, también dirigida por Julio Gré, que la escena era Las Varones, que eran 5 hermanas y el vínculo con una madre que se travestía de padre, bueno, nada, que eso fue en el año 2018. Y después de unos años vinieron Lápices, un musical con memoria, en el año 2022. Y también en el año 2022 Me Gustó Verte. O sea, Lápices se estrenó el 24 de marzo y Me Gustó Verte en noviembre. O sea, esas fueron las últimas 2 producciones en las que participé. Te entregás. Ese es el momento teatral en el que el efecto teatral se produce. Cuando uno se entrega y no es un como si. Uno es ahí.
está haciendo ahí, porque es como un devenir, como un proceso, no es que es algo que tiene una duración. Entonces es el estar siendo en escena. En el teatro decimos el aquí y ahora, porque es en ese momento, en ese lugar, sentir lo que se necesite sentir para producir el efecto teatral, que es la obra, ¿no? O el personaje. Y después, si fue un buen trabajo, el cuerpo queda agotado porque se entrega ahí, porque es como eso, como que uno se sacrifica en escena, porque da todo ahí, porque se entrega como si fuera la última vez, como si no hubiera nada después. Esa es la manera comprometida de actuar, ¿no? María Oneto, una actriz que, bueno, falleció hace un año, un poco más de un año, ella decía que ella cada vez que entraba en escena se consumía en la escena, como un fuego que se consume, que hasta las brasas quedan y después las cenizas se consumen, no se guarda nada, todo se consume ahí. Entonces, cuando salgo del teatro, después de hacer función, el agotamiento corporal y emocional y mental es porque una produjo un trabajo, ¿no? Puso el cuerpo, la mente, los sentimientos al servicio de eso que está creando. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Nushi Moldavsky y los viajes de Nushi. Entender el arte moderno. Modernismo. Esta palabra tan amplia resumió la condición de la sociedad, la cultura y el pensamiento en la era moderna. En arte significó una ruptura de las tradiciones clásicas enseñadas desde el romanticismo. Sigue abierto el debate sobre qué significó el modernismo, cuándo empezó y si terminó. La característica clave del modernismo en las artes visuales fue la intención de romper con la tradición y avanzar hacia nuevos territorios. Esto empezó con la valentía de los pintores antisistemas de finales del siglo XIX, como los impresionistas y los sesionistas, quienes se exhibieron independientemente de las academias. La experimentación con formas alternativas de pintar, esculpir y grabar fue común en el siglo XX y se movió en una mirada de diferentes direcciones. Una de las obras claves de este momento es Botella de Vieux Marx, Copa y Periódico de 1913, de Pablo Picasso. Si el modernismo es el rechazo de viejas formas por nuevas, la inalcanzable carrera de Picasso lo resume. Este es un ejemplo de los collages del artista español que precipitaron la transición del cubismo analítico al cubismo sintético. La adicción de un periódico a la pieza es una jugada particularmente radical. El periódico representa por sí mismo como si el artista disolviera la distinción entre la obra de arte y el mundo de afuera. Lo que sí puedo decirte es que en lápices, como no estoy durante toda la obra en escena, tengo momentos de, entre que cambio de personaje, cambio de vestuario, estoy como concentrada en otras cosas que me van sucediendo. Hay como salidas, no de personaje, porque el personaje, la concentración está. Esto de trabajar en equipo nunca deja de ser así, por más que una esté sola en escena, lo fui aprendiendo a medida que fui haciendo funciones, ¿no? Que en realidad siempre el trabajo es colectivo. Me gustó verte, el trabajo es colectivo porque estoy con la directora, porque estoy con la encargada de técnica del espectáculo y ellas también hacen el trabajo. Entonces cada una hace el suyo, ¿no? Pero nos estamos sosteniendo entre las tres, las cuatro originariamente. Entonces nunca es individual, siempre es colectivo.
porque una está en escena, pero hay un grupo que sostiene tanto en la producción del montaje, en la etapa previa a ir a escena, digamos, como después ya en función. Sí es cierto que cuando estás sola en escena, bueno, tenés como toda la mirada en vos, pero también es cierto que cuando vos estás en escena y tenés la escena, aunque sea grupal, por ejemplo en Lápices, donde estoy acompañada por Julieta Pérez Peirán, que canta conmigo en la obra, y todo el grupo de compañeras que están en escena también, ellos están creando energía también y sosteniéndome, de manera que es como grupal, pero siempre es colectivo. O sea, el trabajo artístico siempre es colectivo, desde mi punto de vista. Cada uno en su rol, pero no deja de ser así, por más que en escena haya una persona sola. Y después el sostén grupal también tiene que ver con qué se va produciendo en el proceso de crear la obra, ¿no? Desde lo emocional, desde los pensamientos, desde el estado anímico de los intérpretes y de las otras personas que forman el elenco, desde las vicisitudes de la vida. Entonces, bueno, nada, lo colectivo está siempre en la producción artística. Defender el arte como cultura, como creación de los pueblos, como parte de la ideología, de lo que nos hace identitarios, ¿no? De lo que nos hace nosotros y no otro pueblo. Un acto de rebeldía, un acto de libertad, un acto de creación, un acto solidario también. A ser libres y dignos, a tener dignidad y no olvidarla. Estos tiempos hacen que uno pierda la dignidad por temor a ver qué más se pierde, ¿no? Yo deseo que no perdamos la dignidad del trabajo. Y después, bueno, invitamos a quienes vean este programa a ver el ciclo de Mujeres Pampeanas en Escena, que va a estar durante todo el mes de marzo en la Sala TTP, con artistas pampeanas, creadoras de su propio teatro en escena. Cuando vivió en Buenos Aires, Marcel Duchamp realizó un único ready-made que envió por correo a su hermana Suzanne como regalo de bodas. Consistía en un libro de geometría que se debía colgar de un cordel delante de una ventana para que el viento pasase sus páginas. Un libro de geometría con sus instrucciones para convertirlo en una obra de arte. Debía colgar el libro de geometría de una ventana para que el viento y otras incidencias meteorológicas fueran deformándolo y arrancando sus páginas. Duchamp fue siempre un gran provocador. Decía repudiar el arte que él cambió para siempre, convirtiendo en artístico hasta su último instante. Pocos minutos después de que Marcel Duchamp falleciera, el fotógrafo Man Ray retrataba el cuerpo yacente de Duchamp. La pregunta es, ¿fue su muerte una extensión de su obra? Bueno, yo soy Ana Martín. He sido psicóloga, pero desde hace muchos años me interesa la filosofía. Y como además he pintado durante toda mi vida, en este momento me interesa mucho los cruces o la relación entre pensamiento, o sea, filosofía y arte. ¿Por qué? Porque el arte dice cosas que no dice la lógica del pensamiento. Y además lo dice en otro tiempo. O sea, la lógica racional hace que uno diga, bueno, llego a esta conclusión. Es el mundo de las ideas.
porque nosotros nos hemos criado en un mundo del idealismo que comenzó con Platón, que daba valor a las ideas y que decía, entre otras cosas, que el cuerpo era la cárcel del alma. En las últimas décadas, diría yo, o en un camino que la filosofía viene haciendo, esto va cambiando. Y entonces se empieza a ver que, bueno, lo que dice el cuerpo, lo que dice el movimiento, y se valoriza ese otro saber que viene de la sensibilidad, en un sentido amplio. De eso habla el arte, que además, cuando uno llega a una obra, por lo general no llega pensando. La obra sucede en la búsqueda, sucede como una idea a veces, pero tiene que ver con un proceso. Y hasta se puede leer después de hecha, no inicialmente, porque si uno, por ejemplo, empieza un cuadro pensando, es posible que lo que uno haga, bueno, no digo que no tenga valor, será repetir algo previamente pensado, pero uno no ahondó en el mundo de la plástica de ese cuadro en especial. Bueno, también me gusta la idea de hablar de arte porque valoro la imaginación, porque creo que el mundo se va autoconstruyendo, aún pasando por etapas difíciles, como podemos estar pasando ahora, pero de alguna forma la imaginación es una forma de pensar que va más allá de los datos reales a los que accedemos. Sigo en esto a un pensador que es del siglo XVII, que se llamó Baruch Spinoza, que dijo que las mayores posibilidades de felicidad en un ser humano están dadas por el despliegue de su potencia. Y yo, que fui psicóloga tantos años, me doy cuenta que hablábamos mucho de problemas, pero no tanto de las potencias. Y ahora, en este tiempo, quiero avanzar en eso. Bueno, y voy a volver al tema de la sensibilidad, porque algo pasó en el mundo con esto de cómo se entendió la estética, digamos, el mundo del arte. Los griegos hablaban de aistesis, que es un concepto que hablaba de lo sensible en general. Pero bueno, con los años, básicamente el siglo XVIII, Immanuel Kant habló de estética, lo tradujo, digamos, como tal, y lo convirtió en que el arte tenía que ver con el resultado de quienes obedecían a ciertos parámetros, ciertos saberes, figuras que dominaban un terreno. Ese terreno era un terreno centrado en los valores de Europa, se llama eurocéntrico, digamos, y desdeñaba o no tenía en cuenta todos los otros formas de arte de las comunidades diversas, tanto de las orientales como de las americanas, como las del Medio Oriente, artes que hoy empezamos a conocer felizmente, ¿no? Y esto ha sido muy movido, este cuestionamiento, por los estudios postcoloniales, que dijeron que Europa entronizó al hombre blanco, cristiano y propietario, y no tuvo en cuenta o no les dio valor ni a los negros, ni a las mujeres, ni a los indígenas. Bueno, así venimos por este mundo. Entonces, cuestionado esto, se abren muchísimas posibilidades para entender y conocer otras formas de arte que ya no tienen tanto que ver con un genio individual, sino que tienen que ver con valores comunitarios. La magia, los símbolos, los dioses, es lo que vemos en los cántaros, es lo que vemos en las pinturas rupestres. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo cada creador produce dentro de su comunidad, con los instrumentos de su comunidad, y expresando sus circunstancias, digamos, ¿no?
Hay un autor que fue del siglo pasado, que se llamó Rancière, que habló de la estética y la política. O sea que no es inocente la estética, no es abstracta, sino que hasta habría, no solo en el arte, como estaba diciendo, artes privilegiados o valorizados o cotizados en mercados, sino que también habría una estética de la vida. Y entonces se nos educa en esta sociedad para reconocer a unos y no ver a otros. Habría grupos invisibilizados, desdeñables. Por ser así, de poco valor, por ahí no son objetos de políticas que los beneficien. Entonces hay toda una manera de pensar de la que el arte se puede hacer cargo o no. Rancière entonces hablaba de una reconfiguración de las maneras de ver el mundo para después poder, en todo caso, actuar en ese sentido, ¿no? La otra cuestión que tiene también que ver con lo que estamos hablando es que históricamente había una idea de la identidad que tenía que ver con esto de el propietario, el señor feudal, el siervo, la mujer, lo que cada uno podía en relación al otro o cómo era visto y cómo era valorado o no valorado. Y entonces en este mundo la identidad era algo fijo, permanente para toda la vida. El arte, o filósofos que se han ocupado del arte han dicho no, la identidad no es fija. En un mundo tan cambiante como tenemos, la identidad, más allá de nuestros talentos o dotaciones genéticas, aún nuestra educación, tiene que ver con el trayecto que hagamos en la vida y con la manera con quienes nos vamos relacionando y con las experiencias que vayamos viviendo, y eso nos cambia, y cambia el arte, por supuesto. Entonces, hablamos casi del arte de la vida, y esta idea de que también las personas se cambian ha sido fundamentalmente muy defendida por el pensamiento feminista, para dar valor a esta mujer de la que soy parte, digamos, pero que justamente por la edad que tengo he podido ver lo que fueron el lugar donde yo nací, cómo eran vistas la mayoría de las mujeres. Felizmente yo pude caminar hacia otros lugares, pero y cómo las mujeres pueden construir otro lugar. Y también otras maneras de ver el mundo. Esto, si vemos la literatura, fíjense que hoy los despliegues de literatura más importantes lo están haciendo las mujeres. Entonces es muy interesante todo eso que aparece, ¿no? Bueno, y para ir terminando, diría que ¿qué pasa con el arte cuando buscamos? ¿Qué pasó con el arte en el hombre de las cuevas, que pudo llegar como grupo a la cueva, donde probablemente había ceremoniales, refugios, acciones mágicas para espantar a los enemigos? Pensemos que los animales eran tanto alimento como amenazas, y no había elementos para defenderse de ellos. Pero ¿qué pasó cuando alguien llegó y fue el que hizo el bisonte de las cuevas de Altamira o las de Lascaux en Francia? ¿Qué hizo? Cuando él ve lo que ha hecho, se asombra y se enriquece, porque él cambia inevitablemente, porque se hace cargo de algo que salió de él, pero que ya le es ajeno. Él se ve como productor de algo, gestor, es un creador. Eso es la imaginación creadora, y ya más en nuestros tiempos y llegando a la pintura, lo interesante de esto es cómo quien se tiene cierta confianza, porque no sé si la pintura, como
tiene tanto que ver con el talento, pero también tiene mucho que ver con el trabajo. Hay una búsqueda donde quizás uno se acerca a una tela, suponiendo que así fuera, supongo que lo mismo pasará con una máquina, con una computadora, con una idea previa, pero luego está la búsqueda, el arreglo, la composición, el acompasar tonos, figuras. Y si llega no se sabe a dónde, y eso es creación.